Bueno, tengo que comentarles una experiencia que me acaba de suceder. Bastante sui generis. Estoy en la Alameda. Como pueden ver, pues he estado pues, prácticamente todo el día por aquí, por esta zona. Pero, bueno, lo importante aquí que quiero comentar es que básicamente me acaba de pasar algo muy peculiar. Y es que, pues digamos que me senté en una banquita, ¿no? De las que están en la Alameda y demás. Y resulta que me encontré a una señora bastante interesante, eh, la cual básicamente antes de que yo me sentara estaba hablando con unas chicas en esa misma banquita. Y pues inevitablemente, dado que bueno, la señora hablaba un poquito alto, pues fue inevitable que escuchara la conversación que estaba teniendo con ellas. Y lo interesante es que empecé a escuchar términos muy específicos que yo no soy de los que ande alzando oreja en general, aunque tengo oído musical y a veces me es un poquito complicado pues no escuchar porque pues lo escucho básicamente todo. Pero bueno, en esta ocasión sí me llamó específicamente la atención la conversación que estaba teniendo ella desde que empecé a escuchar términos como chamán. Habló de un tal Jorge Castaneda, no con ñ, lo especificó, no Jorge Castañeda, no el que se dedica a temas políticos y demás, sino que habló de un Jorge Castaneda. Y bueno, terminó rematando hablando de Jacobo Grinberg. Entonces, bueno, estaba hablando ella con las chicas. Las chicas, pues se ve que estaban como que llevando la plática más en un sentido, más que, no sé, como recíproco. La verdad yo noté que estaban como un poco, pues entre aburridas o dándole el avión a la señora. Como en estos momentos cuando alguien como que ya se quiere ir de la conversación y no lo dice por educación. Y bueno, yo estaba justo, ¿no? O sea, habíamos 4 personas en la banca y pues yo estaba en el extremo, insisto, nada más escuchando lo que estaban diciendo, mientras yo, bueno, pues se supone que iba a estar haciendo otras cosas, pero insisto, me distrajo tanto que me quedé escuchando la conversación. El punto es que ya llegó el punto en que las chicas ya no pudieron más. Dicen, bueno señora, pues muchas gracias, sale bye. Se despiden de la señora. Por cierto, todavía fue curioso porque la señora les preguntó a ellas a qué se dedicaban. Y ellas respondieron que estaban estudiando psicología. Y de manera muy precisa me parece que la señora misma les comentó, pues estos temas puede que algunas cosas les sirvan. Y yo coincido. Pero de cualquier forma pues se ve que las chicas no estaban viendo como que mucho valor en lo que les estaba contando la señora. Corte A, pues inevitablemente también tuve que confesarle a la señora, saludarla primeramente, decirle qué tal, buenas tardes, cómo está. Y me fue inevitable básicamente escuchar la conversación que estaba teniendo. Me presenté, le dije brevemente qué buena canción, Weak Game. Me presenté, vamos a escuchar un poco. No, fall in love with you. Bueno, y le dije, perdón, no pude evitarlo y hasta la propia señora lo tomó a broma porque dice, sí, pues es que cómo no vas a escuchar si hablo gritando, ¿no? Y ya nos medio reímos. Y le dije, es que justo me llamó mucho la atención lo que usted está hablando y pues me interesa la verdad, porque también me interesan esos temas que usted estaba tocando. Y nos llamó mucho la atención porque justo le dije y me pareció mucha casualidad porque yo la verdad me vine a sentar, ¿no? Como cualquiera que se siente un rato en una banca de manera pues entre accidental, fortuita y cotidiana, te sientas un rato y luego te vas, ¿no? Y no es tan común que te sientes y haya una conversación de este estilo.
Intuitivamente, además, tengo que decir, la señora ¿cómo decir? Me generó como una intriga, porque se veía una señora educada, leída, y algo que todavía terminó de rematar mi interés es que en algún momento la señora les comentó a las chicas que ella era física matemática y no sé qué. Yo dije, wow, o sea, una científica física está hablando de nuevo, ¿no? Como ya evidentemente nos ha generado a la comunidad científica mucho interés las teorías de Jacobo Grinberg. Triste porque en su momento pues al propio Jacobo, incluso todavía hasta la fecha hay quien lo llega a considerar un pseudocientífico. Yo siempre he respetado el trabajo de Jacobo. Yo siempre he dicho que no todo lo que tiene que tener valor en la vida y en la academia requiere de ser ciencia, ¿no? Creo que hay una obsesión innecesaria por todo quererlo encuadrar en el marco de la ciencia, y si no es científico entonces no tiene validez. Me parece que eso ha sido un error sumamente importante de la propia ciencia, ¿no? Tanta rigurosidad o tanto, no sé, este enfoque tan cuadrado que de alguna manera obstaculiza, yo creo que en muchas cosas, el mismo avance de la propia ciencia. Hay cosas que no por completo están explicadas por la ciencia, y creo que en esas cosas que hemos dejado de hacer preguntas, de explorar, de descubrir, pues nos hemos perdido de grandes verdades, probablemente incluso hasta científicas, ¿no? Hay, si no mal recuerdo, una frase de Tesla, si no mal recuerdo es de Tesla, el que decía, no sé si era Tesla o Heisenberg, que decía, bueno, Heisenberg tiene esta frase que no tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo, que es que en el fondo del vaso vas a encontrar a Dios, ¿no? En el fondo del vaso de la ciencia al final vas a encontrar a Dios, pero si no mal recuerdo es Tesla el que dice que la ciencia va a avanzar como nunca antes cuando empiece a estudiar los fenómenos no físicos, ¿no? Y por eso me llamó precisamente la atención que fuera una física la que estuviera hablando de algo que se llega a considerar una pseudociencia, y además lo estuviera hablando tan convencida, y yo diría casi como si lo tuviera estudiado, no como una conversación ni siquiera al aire o improvisada, sino como temas que pareciera, por la forma en que los estaba presentando estas chicas que no les interesó un cacahuate el tema, lo estaba presentando ella como algo que ella ha estudiado y que ella conoce. Y eso fue lo que me enganchó, sinceramente, fue el hook. Y yo no soy de que ande hablando con desconocidos, o sea, yo desde chiquito me aprendí esa lección de no hablemos con desconocidos. De hecho, yo tampoco soy de los que sinceramente hace plática con desconocidos. Generalmente la gran mayoría me pasa esto, ¿no? Que como soy, no diría que soy introvertido totalmente, digamos que puedo ser extrovertido cuando quiero ser extrovertido. En este sentido soy más bien como ambivertido, ¿no? O sea, puedo ser introvertido y extrovertido dependiendo lo que quiera, ¿no? Pero generalmente en público y con desconocidos yo no suelo ser el que inicia las conversaciones. Generalmente son los extrovertidos los que me adoptan a mí y me hacen conversación, y de hecho con eso me basta, porque tengo como un imán. Siempre me están haciendo plática en todas partes o pidiendo direcciones, o en verdad hay veces que hasta traigo los audífonos para desconectarme y me hacen la plática aún así. Y en esta ocasión además fue curioso que fuera invertido, ¿no? Ahora fui yo, porque, o sea, de nuevo, no es como que te encuentres todos los días, ¿no?, a personas así. Fui yo el que hizo la plática, porque insisto, también lo puedo hacer. Entonces, Wonderwall de fondo. I to take you and I don't know how, and I don't know how, 'cause maybe I'm gonna be the one that saved me, and after all. Bueno, entonces, pues eso fue lo que me enganchó, ¿no?, de la plática de la señora, que me pareció interesante desde el inicio. Y bueno, ya no les cuento más. Nos quedamos casi 40 minutos hablando ahí. O sea, casi ya me la llevaba a la Alameda, literalmente. Ya casi le invito
ya casi le propongo una cita, ¿no? Ya así con velas, este, ya más romántica, ¿no? Para pues ya consolidar nuestro encuentro. La señora tendría, yo calculo, unos 60 años. O sea, casi la vi, me la imaginé como en el estilo de profesora. Y ya, pues me compartió varias cosas que bueno, ya estaré comentando. De momento nada más quería comentar como que la parte tan peculiar del encuentro. Quedamos incluso en que básicamente me aceptó literalmente una salida. O sea, formalmente le dije que le invitaba a comer o a cenar para platicar de estos temas. Obviamente con fines académicos, no vayan a mal pensar. Y con fines simplemente de sabiduría y conocimiento humano, porque a algunos en verdad nos gusta, somos afines a querer saber más. Y aceptó muy gustosa, me dio su número y todo, quedamos en eso. Me comentó que ella es de Oaxaca, pero que bueno, lleva tiempo viviendo en la Ciudad de México, se ve que es oaxaqueña, muy culta, muy leída. Me comentó un poco de su contexto familiar, una familia que creció en la pobreza, pero que aún así ella me decía, con muchos hermanos, aún así ella me decía, podría no haber pan, pero había libros. Y vaya que, insisto, cuando tienes pláticas así con personas así de interesante, en líneas muy simples, te pueden dar grandes enseñanzas, ¿no? O sea, esto de puede no haber pan, pero había libros en la casa, y eso, pues al final, a lo largo del tiempo nos terminó dando de comer también, ¿no? O sea, insisto, ¿no? Lo que te puedes llegar a encontrar y llegar a aprender con una simple conversación, que no es una simple conversación, sino que se vuelve una conversación muy fructífera, dado con quién le estás teniendo, ¿no? Con quién estás compartiendo. Eso es lo que me gusta de las conversaciones profundas, ¿no? Yo ya desde hace mucho tiempo evito el small talk, ¿no? Esta conversación banal, cotidiana, que parece es una conversación circular, ¿no? De cómo está el clima, de cómo está el fútbol, o sea, por momentos ya no hay muchos que les gusta estar haciendo small talk para que no haya silencio. Yo digo, bueno, prefiero mil veces el silencio que el small talk. Y cuando hablemos de algo más, ¿no? Sí me gusta a mí, la verdad, las conversaciones un poco más profundas, a mayor profundidad, con mayores enseñanzas. Y bueno, pues finalmente tuve esta conversación con ella. Fue tan interesante que le dije, oiga, ¿la puedo entrevistar? Me dijo, de momento no, porque voy a las carreras, pero cuando vayamos por el café o lo que sea, con todo gusto. O sea, en eso justamente quedamos. En una de esas se las voy a poder presentar en vivo, entrevistándola, que fue muy, muy interesante. Y justo aproveché para decirle que tal vez a esa entrevista yo invite a una amiga, una muy querida amiga mía, que bueno, está también en la línea de estudiar neurociencias. También alguien que le interesa mucho estos temas, Mar. Y le dije, bueno, me encantaría, si me permite, pues invitar también a mi amiga y entre los dos de alguna manera entrevistarla, porque sé que a ella también le va a interesar mucho. De hecho, yo reconozco y considero en gran medida, mi amiga tiene muchos de estos temas, particularmente hablando de Jacobo, los tiene mucho más claros que yo. Justo porque es algo que también a ella le apasiona demasiado, le apasiona más que a mí en realidad. Ella tiene mucho mayor estudio y profundidad en todos estos temas de Jacobo, ¿no? En la latiz y todas sus teorías. Pero lo que quiero cerrar diciendo hoy, que es lo que sentí, que fue realmente increíble, cuando ya me estaba despidiendo le dije, pues mira, yo la verdad es que la vine a conocer un poco entre accidente y casualidad, y ella me dice, las casualidades no existen. Y digo, en cierta medida yo coincido, ¿no? O sea, hay cosas que por momentos esto que a veces uno no cree, como la suma de las decisiones de cada uno nos lleva a un punto específico que parece que es el punto al que estuvimos destinados, donde Dios nos quiso poner. Cualquiera le puede poner su explicación superior, digamos, ¿no?
Algunos dirán que es casualidad, otros destino, otros Dios, otros azar, otros accidente, en fin, otros coincidencia. Cada quien le puede titular como quiera, pero al final te das cuenta que tiene un sentido, ¿no? Y que justo ahora que me decía eso, le digo, yo coincido. Y ella también curiosamente me explicaba que fue casual, que fue además curiosa la explicación. Me decía que tomó agua de guayaba y simplemente para reposar, porque iba a ir por un café, se sentó en esa banca y antes de mí habló con 2 personas. Y que esas 2 personas parecía que como que no les había interesado mucho. Y después llegué yo. O sea, no les había interesado mucho la plática de ella. Y ahí es donde yo digo, qué casualidad, qué coincidencia o cuánto destino hay en las cosas que a veces, llamémosle como queramos, al final tiene un sentido el hecho de que yo haya llegado ahí a conocerla y que ahora de ahí surja, pues, tal vez, ¿no?, un mayor encuentro para conocernos, para yo también a su vez presentarle a Mar. Yo se lo dije ahí mismo, creo que se llevarían muy bien y se entenderían perfectamente las dos. Mar es mucho más joven, eso es otra cuestión bien peculiar porque Mar es una mujer muy inteligente, muy inteligente. No por nada está estudiando neurociencias, va para neurocientífica y siempre le he dicho que va a revolucionar ese campo, sin duda. Es visionaria, es muy inteligente, pero algo que no quiero desestimar a las juventudes, porque bueno, yo convivo mucho con jóvenes, doy clases a jóvenes y demás, pero siempre yo reconozco a jóvenes que sobresalen. O sea, no puedo aplicarles modestia falsa. Cuando veo que hay alguien que destaca del promedio, siempre lo reconozco y le digo, oye, tú tienes capacidades, cuídalas, reconócelas, porque a veces incluso aunque las tengas hay veces que no las ven ellos mismos, ¿no? Entonces, en el caso de Mario siempre se lo digo, ¿no? Ella tiene 25, 26 años, si no mal recuerdo, y siempre le he dicho, es que tu mente está muy por encima de los de tu generación. Vas a otra velocidad, vas a otro ritmo, y es así, eres más inteligente, o sea, no hay ni siquiera por qué como que avergonzarse. Ahora resulta que hay más personas que se enorgullecen de sus estupideces o de su propia estupidez, y ahora resulta que los inteligentes se tienen que avergonzar de su inteligencia, pues es que así están las cosas precisamente, el mundo está al revés, ¿no? Entonces, la inteligencia no es algo que uno deba de ocultar ni se debe de avergonzar en ningún sentido. Entonces yo siempre le he dicho a Mar, eres muy inteligente, que nadie te haga pensar lo contrario, y va a haber muchísimos, porque siempre pasa, los inteligentes son sumamente juzgados, doblemente juzgados a veces, se les encuentra cualquier tipo de pretexto. Hay gente que a las personas que somos inteligentes nos quieren disminuir, ridiculizar, llevar a sus terrenos, hacernos dudar de nuestros criterios, que pueden llegar a ser mejores criterios basados en mejores estructura de pensamientos. Y siempre he dicho, nunca dejes que todos esos que van a tratar de disminuir tu inteligencia y humillar tu inteligencia, no se los permitas, porque sí se los puedes creer. Y eso es un efecto que pasa muy comúnmente también en los inteligentes, que pueden llegar a tener Dunning-Kruger. Inverso, yo he hablado muchas veces del Dunning-Kruger en el sentido de sobreestimar las capacidades. Hay un fenómeno inverso en el Dunning-Kruger cuando es que subestimas tus propias capacidades. Entonces tienes capacidades suficientes, pero las subestimas. Y a veces eso está influido por el ambiente en el que estás inmerso, ¿no? Hay gente que te hace dudar de tus capacidades intelectuales y tienes que tener un carácter y también fortalecer tu propia mente para que nada te haga daño en ese aspecto y nada te afecte. Entonces, qué buenas canciones están tocando, ¿no? Don't Dream It's Over, ningún sueño se ha acabado. No me acuerdo. Hay dos, Sixpence None Richer y el original no me acuerdo quién es. Hey now, don't dream it's over. Bueno, entonces es eso, ¿no? Y aquí, de nuevo, digo todo este contexto de Mar, porque es una mujer muy inteligente, pero bueno, en este sentido todavía es más interesante que, bueno, ella tiene como 26 años y de nuevo, ¿no? Insisto que sería casi la mejor amiga de la señora que acabo de encontrar, que tiene como 60. Y esto es algo muy particular también en el caso de Mar, y a mí también me tocó vivirlo. Mar se lleva con gente de todas las edades, ¿no? Hay muchas chicas de esas edades, de esos rangos, ¿no? De los 18 hasta los 20 y tantos,
que sus círculos son de puras, primero de sus escuelas, de sus universidades y además de sus edades. Y de ahí no salen sus círculos. El caso de Mar, y digo que yo lo he vivido porque me pasó a su edad. Yo a su edad me pasaba lo mismo. Tenía amigos, sí, de mi edad, pero también amigos de 30, 40, 50 años. Siempre, de alguna manera, no sé por qué, a gente mayor le gustaba hablar conmigo. Y bueno, ya después me di cuenta que pues les parecía interesante la plática, reconocían madurez y demás, ¿no? Rasgos que de alguna manera te hacían bienvenido en sus círculos, ¿no? Le pasa lo mismo a Mar. Tiene amigos de todas las edades, ¿no? Y ahora que encontré, parece ser a una posible nueva amiga de ella, por los temas que ambas comparten, pues todavía dije, wow, es que aquí encontré casi como si fuera Cupido, pero de la amistad, ¿no? Encontré la media naranja intelectual de Mar. Y qué cosa tan interesante, insisto, que yo tengo una amiga que es neurocientífica, pero a la vez me acabo de encontrar a una señora muy interesante que es física. Y de nuevo me lleva al punto de, como bien dijo ella, y coincido, muchas veces estamos ahí por alguna razón, o le damos sentido, y esto nos lleva a básicamente reconocer que las cosas no pasan por casualidad. Hay un motivo, una razón, un sentido. Quiero terminar esta anécdota con Don't Dream It's Over de fondo, diciendo, como pueden ver, vengo todo de negro. De hecho, siempre vengo de negro. O sea, yo visto de negro 24/7 los 365 días del año. Aquí hay un detallito azul, pero en realidad, o sea, pues porque lo trae. O sea, en realidad soy el hombre de negro todo el tiempo. No es broma, pero me sentí, no estoy diciendo que sea lo mismo ni que yo me esté comparando, pero si ustedes hubieran visto la imagen que ahorita había de nosotros dos sentados en la banca, ¿no? Con toda la gente pasando en esta parte que yo estaba grabando hace un rato, toda la gente que pasa aquí en esta área, de verdad les juro que es como si hubieran visto una escena de Matrix. Y se me figuró mucho esa escena donde Neo va a conocer a una señora, ¿no? Cuando está el niño y le explica lo de la cuchara, y cuando la señora le habla de las cookies y todo esto. Me pareció que fue casi como el símil, ¿no? el equivalente. Así me sentí un poco. O sea, como que con toda la gente que estaba caminando por ahí, ¿no? Como el rebaño dentro de la Matrix, y dos personas que están ahí hablando de cosas que al menos intentan salir de la Matrix, ¿no? O de este... Es que habló de una de cosas la señora. Yo insisto que siempre respeto todos los alcances de lo que ellos lleguen a teorizar, porque cualquiera que los escucha los tira de locos, como tiraron de loco en su momento a Jacobo. Habló desde Anunnakis, de Illuminatis, de aliens, de dimensiones, de Egipto, de bueno... Y de Jacobo Greenberg, por supuesto, de energías, unas teorías, o sea, que yo digo... Y habrá, insisto, quien se burle. Yo creo que desde ahí la señora se dio cuenta de que realmente de entrada, además de que me interesaba, yo tenía y fui capaz de mostrar muchísimo respeto, al grado que le caí bien. Me di cuenta que le caí muy bien, al grado de que de hecho ella empezó un poco... Al inicio me dijo que para quién trabajaba y para qué empresa y para qué gobierno. Obviamente, o sea, somos desconocidos. Pero a mí lo que me llamó la atención, que de entrada ella pensaba que yo estaba trabajando como para... Pues, no sé, digo, igual es también que no me veo así como que tú digas... el más amigable del mundo. Es parte de que siempre mi estrategia es verme así, porque bueno, de entrada pues así soy. Pero pues es como un seguro que también tengo siempre cuando ando por todas partes, ¿no? O sea, pues tengo facha de bad hombre, dirían algunos, ¿no? Es mi seguro, ¿no? O sea, tener esta cara de maleante. Ahora sí, para que los maleantes no se me acerquen, ¿no? Chango no coma chango.
Pero no lo sentí ni siquiera en ese aspecto, porque la señora no se sintió ni amenazada, no, pero como que ella lo que le llamó la atención es que yo le preguntara por estas cosas, porque como que me dijo, es que no es común, y le digo, sí, no, pues es por eso mismo se lo pregunto, porque no es común escuchar gente que hable del tema y sepa del tema, y ella me dice, es que he leído, y bueno, y ahí me empezó a contar su historia de Oaxaca. Entonces, pues esa fue la experiencia. Insisto, cierro diciendo con esta sensación que me dejó de sentir, ¿no? Como si estuviéramos como en una escena de Matrix, ella siendo una señora que sabe demasiado y yo, pues su alumno, gracias, que me trata de una niña que me ofreció paletitas. Que me ofreció, por eso digo, no me veo así como maleante, ¿no? No creo que ni los niños se me acercarían, pero esta cuestión, ¿no? Como de sentir que no, insisto, además está vestido de negro. Si ustedes hubieran visto la escena, bueno, había hasta las palomas, ¿no? De que dices, es que me estoy sintiendo como en Matrix, ¿no? Matrix. Y la conversación tan profunda, ¿no? Para ser de desconocidos que se acaban de conocer. Y todo el bullo de la ciudad alrededor, el tráfico, la gente, el movimiento, las prisas, las vendas que tenemos como sociedades que generalmente estamos tan enfrascados, ¿no? Como en estas cosas cotidianas que no... Evidentemente estas conversaciones no son algo que hablemos. Entonces, pues de nuevo, ¿no? Me pareció una anécdota bastante peculiar. Y pues sin duda, ya insisto, me compartió su contacto. Se ve que quería todavía ella hablar un rato más, me tuve que despedir porque ya se me hace un poco tarde, me tengo que ir de hecho todavía. Pero pues justamente se ve que le caí bien, al grado de que me dijo, bueno, si quieres, me dijo además, te paso mi número, quedamos entonces de la entrevista con tu amiga. Le digo, sí, de hecho hasta la invitamos a desayunar si quieres, con todo gusto. Y me dice, sí, y si quieres, además en el número te paso libros, ¿no? Te paso libros para que leas de estas cosas que te estoy contando. Claro que sí. Aquí es donde, insisto, uno concluye que ella también vio que yo valoraba su conversación. Insisto, y esto es algo que yo sí insisto muchísimo, y por eso hacía yo la mención a la frase de Tesla. Habrá no solo gente ignorante, sino también gente que cree que ya no lo es. Y estoy hablando incluso de comunidad científica o académica, que podrían llegar a ridiculizar lo que algunos llegan a decir. Por eso doy el caso del mismo Jacobo. Jacobo, desde sus tiempos hasta hoy, hay gente que lo ridiculiza y que lo toma de loco y de por ocho y de marihuano, y de ahí no lo baja, y me parece tremendamente ofensivo para ellos mismos que tengan esos límites, ¿no? Hay quienes ni siquiera son capaces de escuchar, y hay quienes escuchan pero se burlan, ridiculizan y escuchan sin respeto. Y en ese sentido, insisto, creo que es un reflejo mismo de por qué la ciencia, esta ciencia o este modelo de ciencia occidental que tenemos, se ha estancado o no ha avanzado como lo decía Tesla, ¿no? Él decía, insisto, que la ciencia hubiera avanzado pero años luz, literalmente, si no se hubiera limitado o encuadrado a nada más estudiar lo que le parece justificable estudiar, y se hubiera dedicado a estudiar también los fenómenos no físicos. Muchas veces, por ejemplo, hasta el caso de los fantasmas, y eso de hecho lo toca hasta la propia película de Christopher Nolan en Interstellar, cuando la hija de Cooper, Murphy, empieza a averiguar qué era esa señal, ¿no? Al inicio que parecía la arena y esos movimientos, y que al punto hasta que el propio Cooper le dice a su hija, es un fantasma, es tu fantasma, Murphy. Bueno, la conclusión de esa gran película, que es, yo diría, mi favorita, o una al menos de las tres favoritas, de mis tres favoritas, es que al final hay verdad también en eso. Y por supuesto que hay valor en estudiar todo eso, los fenómenos que pueden incluso ser hasta mismos físicos. Por eso me sorprendió que ella fuera física. Al final era, bueno, ya ustedes ya vieron Interstellar en qué termina. Era el propio Cooper que le estaba dando un mensaje a su hija. Y es que la física, porque la propia física es
tan, tan compleja, al punto en que es incomprensible, sinceramente. O sea, aquel que te dice que entiende todo de la física te está mintiendo, ni los físicos lo entienden. Y yo siempre he respetado la física como, yo diría, la ciencia máxima. Necesitas incluso otro tipo de cerebro para entender la física. Yo soy un aficionado de la física, pero tengo claro, sí soy inteligente, pero también tengo claro mis límites. Yo no creo haber podido jamás haber sido físico, aunque haya querido serlo, ¿no? Y hay quienes sí tienen el cerebro para ser físicos, y además hay quien los tiene para hacer grandes descubrimientos en la física. Einstein, Marie Curie, en fin. Bueno, Marie Curie era física química y demás, pero bueno, al final, por cierto, la química también es una maravilla, porque pues, está también muy integrada a la física. Y ya hablando de grandes ligas, pues física cuántica y todo esto que se está desarrollando, pero insisto, por eso es que no podemos ni siquiera discriminar a los fantasmas. Porque sería cometer el error de no querer ver, cuando la ciencia en teoría tendría que quererlo ver todo y cuestionarlo todo, y corregirse y mejorarse, pero sin soberbia y sin arrogancia, y con respeto, insisto, ante las miradas distintas, ante las teorías de otros, y ante todos esos campos inexplorados que todavía tenemos por descubrir, como lo intentó, y por eso siempre respetaré a Jacobo y su trabajo, su valentía también, su valor para ser un adelantado de su época, que claro, ahora todos quieren hablar de Jacobo y de sus libros y demás, pero bueno, es la hora en donde, insisto, todavía hay gente que ridiculiza su trabajo. Entonces, ante todo respeto, porque hay muchas cosas de esas que uno se burlan, que no se dan cuenta que tal vez ahí está los grandes secretos que aún no hemos llegado a descubrir.